Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en un lugar maravilloso, en Barranquilla, Colombia, Atlántico, ciudad caribeña, lugar de bendición, donde esta emisora Bellavista Estéreo ministra la palabra de Dios por toda la faz de la tierra. Le damos la honra, la gloria al Señor por este programa, El Pan de Vida, que es Cristo Jesús, a través de estos medios de comunicación para llevar a tu casa, a tu oficina, el lugar donde laboras, en el vehículo, aún en las calles. De pronto estás en un lugar allí que nadie se apercibe que tú vives debajo de un puente. Ahí Dios también te va a visitar. Y bendecimos a los ministros, pastores, hermanos, amigos, aquellas vidas que urgentemente necesitan del Dios Altísimo, dándole la gloria al Señor. Vamos a orar para poner esta programación en manos del Señor, su palabra, que es bendita por toda la faz de la tierra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regala siempre. Gracias, mi Cristo, por todo el bien que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder venir a hablar de tus maravillas, del consejo sabio, del camino hacia ti. Ministra en nuestros corazones, que esta palabra entre, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, para caminar contigo, corregirnos, que sea una palabra de edificación, exhortación, de consuelo, y que podamos, Señor, dar buenos frutos, porque tú lo haces, Señor. Limpia este lugar, limpia los aires. Aún nuestros hogares están en tus manos. Tú los guardas, los cuidas mientras te servimos. Y cada hermano que participa de reportar su sintonía, Señor, tú lo guardas también. Y limpias los caminos, Señor, dándote la gloria, la honra, porque te mereces todo, Señor, todo te lo mereces. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle inicio a esta palabra hermosa que Dios en este día nos regala, y lo encontramos allí en el Salmo 7. Vamos a leer, porque es la palabra de Dios. Salmo 7 inicia con un subtítulo que dice: plegaria pidiendo vindicación. Dice esta palabra: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Dice el 3, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y encarcélala. Huye en la tierra mi vida, huye en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío, en juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Gloria a Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, quien es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Palabra fuerte. Armado tiene ya su arco,
y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Mira qué preciosa esta palabra, donde vemos a un hombre levantando su corazón delante del Señor. Vemos que muchos salmistas a través de los salmos se inspiraron por el Espíritu Santo para poder hacer estos clamores, estas peticiones, estas oraciones delante del Dios Altísimo. Y aquí habla de plegaria pidiendo vindificación. Vemos que la palabra vindificación es probar a alguien que está en lo correcto, o mostrar que era inocente después de haber sido acusado. Vemos que también puede ser algún malentendido o una persona que ha sido perseguida. Entonces vemos que este salmo es una súplica de David cuando lo acusaban falsamente. De pronto te ha sucedido a ti, te puede suceder que alguien tome tu nombre, te acuse falsamente, mintiendo, diciendo mentiras, pero tenemos ese Dios que pelea por nosotros, que nos defiende, que nos guarda y nos ayuda. Momentos en que David estaba afligido por este acontecimiento que había llegado a su vida, y puede pasar en nuestras vidas también. Y vemos que es un ejemplo de cómo este hombre que Dios lo llamó sabe cómo llegar al corazón del Señor, porque no es simplemente resolver problemas en las obras de la carne, sino ir a la fuente de vida, a nuestro Padre Celestial, que tiene la respuesta cuando hay adversidades que pueden dañar nuestra vida espiritual, aún física, donde personas pueden señalarnos, dañarnos, querer destruir lo que ya Dios ha formado en nosotros. Tenemos que apercibirnos, ir siempre a la fuente de vida, derramando nuestros corazones, clamándole al Señor, poniendo nuestras quejas, porque contamos con un Padre que pelea por nosotros, que nos defiende y que no tenemos necesidad de tomar, digamos, una posición contra la persona, ni actitudes groseras, porque Dios es el que nos ayuda a resolver todas estas adversidades que se presenten a nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, pueblo de Dios, este es un ejemplo de un hombre que pudo enfrentar estas persecuciones injustas. Te puede suceder, te puede pasar, alguien te tomó, te acusó de algo y puede ser que seas inocente y te ha complicado la vida. Entonces vemos allí en el Salmo 17:1, donde él allí dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Poner siempre la confianza en el Dios Altísimo, no en aquella persona que nos pareció que era de confianza, el amigo que de pronto, en él primero que todo, para que quizás ese amigo que lo tiene cerca, que te ha ayudado en muchas cosas, también te dé un buen consejo, pero siempre ir a la fuente de vida, a la fuente que no falla, que es sincero, que es fiel, que es amigo, que quiere el bien de nuestras vidas, y le confiesa allí con todo su corazón que él tiene confianza en él, que sálvame de todos los que me persiguen
y líbrame. Mira cómo inicia esta palabra que el rey expresa para su vida. Aquí vemos a David expresar su confianza en Dios, como tú y yo debemos de tenerla, directamente con Él, para que nos libre ¿de qué? De los enemigos. A veces dice uno, no tengo enemigos, pero hay enemigos ocultos que te miran, que te vigilan, que te están observando. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué yo no? A veces ni un recurso bueno puede tener la persona, pero alguien está observando para señalarlo, para dañarlo, porque la humanidad es así. La naturaleza pecaminosa lleva a una persona a odiar a otra sin que la persona le haya hecho agravio en ninguna forma, porque la naturaleza carnal se presta para lo malo. Y aquí en esta palabra vamos a entender muchas cosas que a veces acontecen a nuestras vidas y no entendemos el porqué. Hoy Dios trae la respuesta para que tú te apercibas de que fue necesario para bien de tu vida y de mi vida, gloria al Señor. Entonces, el creyente debe poner su refugio en Dios, la confianza ante todo, contra toda injusticia que se levante o persecución espiritual que quiera dañar tu vida. Entonces vemos que Jehová es nuestra fortaleza, nuestra roca firme. Eso no tiene vuelta atrás. Allí nos estrellamos con el Dios Altísimo, donde Él nos recoge en sus manos. ¿Para qué? Para ayudarnos. No podemos soltarnos de esa mano, porque es la única mano que nos lleva a camino seguro. Gloria al Señor, nuestra roca fuerte es Jehová, no hay otra roca. No podemos buscar rocas falsas, rocas que se van a quebrajar, se van a partir, sino Él es la roca fuerte, el Dios fuerte, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones, del Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios que nos guarda en estos tiempos. Bendecimos a Israel y paz para Israel. No podemos dejar de orar por esa nación bendita que pisó el Maestro, el Mesías, y que siempre Dios nos demanda orar por ese país maravilloso. Gloria al Señor, y aún por los otros países, porque no podemos hacer una oración egoísta y decir, no, allá los otros que pierdan y estos que ganen. No, tenemos que tener el corazón del samaritano, saber orar, saber pedirle a Dios, porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios cumple su palabra porque Él es fiel. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo cómo el salmista levanta esta plegaria acudiendo al Dios Altísimo para que se encargue de sus enemigos. Dice el 2, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Bendito es el Señor, porque se puede dar el caso, un enemigo oculto o que quizás se manifestó y quiera destruirnos, aún matarnos, porque me cayó mal el evangélico, la evangélica, porque no la soporto, porque habla muchas cosas que a mí no me gustan. En fin, es como un león que está al acecho de la presa. Por eso la confianza en Dios es permanentemente. No podemos decir hoy tengo fe y mañana no, no. Permanentemente, porque cuando nosotros entramos a ese nivel de confianza en el Señor, nuestra fe aumenta cada día y sentimos la protección de Dios, sentimos que no estamos solos en este caminar, porque Dios es fiel y justo y nos guarda de todas estas adversidades, porque el enemigo nos puede destruir. Por eso dice la palabra de Dios, someteos a Dios. Él se sometió a Dios en la confianza y nosotros, resistiendo al enemigo, huirá de nosotros, porque Dios peleará
por tu vida y por mi vida. Y leyendo del 3 al 5 que dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Qué tremendo, Dios mío. Vemos que aquí esta palabra David la afirma, poniendo delante de Dios su inocencia, el mal que le había acontecido, y se expresa: si he hecho mal, como podemos hacerlo nosotros, si yo he hecho mal, Señor, delante de ti, delante del hombre, perdóname, Señor, aquí estoy tal como soy, ayúdame, Padre. Esa es la actitud de un buen hijo de Dios, reconocer si hay algo malo en nuestra vida o que si alguien nos agredió de mala forma, ponerle esa carga a Dios. No podemos ir allá a ponernos los guantes para destrozar vidas. Dios no nos ha llamado a eso. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo vemos como él allí le pide a Dios sobre esta problemática que pasó en su vida, con un corazón íntegro para poder orar delante de Dios. Si tú eres íntegro, es fácil orar, pero si la persona no es íntegra, le cuesta trabajo orar porque no hay esa comunión directa con el Señor. Y es necesario que cada uno de nosotros, cada día, nos acerquemos más a Él, ya que tenemos que ser transparentes. Dios, tengo este problema, soy así, grosera, grosero, Padre, se me meten en la cabeza malos pensamientos. Examina hasta mi conciencia, porque el que no tiene Espíritu Santo tiene conciencia. Y la conciencia a muchas personas no los deja dormir, porque no hay Espíritu Santo todavía, pero Dios pone eso en el hombre para que se examine cómo está su vida delante de Él. Y Dios nos escudriña. La palabra lo dice: escudriñame, oh Jehová. Y que nos pruebe, imagínense, pedirle eso al Señor, que nos pruebe, que nos escudriñe. Y es necesario, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y tenemos falencias que corregir todavía en esta tierra. Y Él escudriña hasta la mente, lo que tú estás pensando, lo que yo pienso, Dios lo sabe, si es bueno, si es malo, para probar nuestros corazones, para ver de qué estamos hechos, qué es lo que tenemos en realidad en nuestras vidas. Gloria al Señor. El 6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Gloria al Señor. Aquí está nuevamente David pidiéndole a Dios que intervenga con justicia. Pero para pedir justicia hay que ser justo delante del Señor. Y Él le pide justicia contra aquellos enemigos que se habían levantado. Nosotros, como creyentes, clamamos a Dios para que Él, como juez justo, se manifieste, para que Dios mire la necesidad, el caso que tengamos, y Dios pueda valorar si es necesario que Dios haga justicia. Pero si nosotros no caminamos bien delante del Señor, ¿qué justicia va a hacer Dios? Dios ahí no se va a mover a pelear absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el enemigo tomó derecho legal y Dios no puede intervenir. Porque tenemos que vivir una vida recta delante de Dios para que el Padre Celestial pueda ayudarnos en casos extremos donde nuestras vidas se vean amenazadas en cualquier circunstancia. Entonces, el Dios Altísimo
habla de que la venganza es de él, mía es la venganza, yo pagaré. No podemos tomar por nuestra fuerza el querer vengarnos si alguien nos hizo agravio. Pedirle a él que haga lo que tiene que hacer para que el Dios justo, el juez, dictamine lo que tenga que hacer. Si hay que alinear a algo, Dios lo hace. Si tenemos que corregirnos algo, Dios también lo va a hacer, porque Dios es justo. Entonces, allí en el 7, la palabra también nos enseña que dice, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Gloria al Señor. Se espera que Dios juzgue ante todos como testigo de su justicia, de una humanidad, de naciones enteras, porque Él es soberano sobre todas las naciones, tiene el derecho, el deber de hacerle un juicio a cada persona. Y estamos esperando un juicio del gran trono blanco que un día se va a dar, donde Dios llamará a los que verdaderamente perseveramos y los que no les dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Por eso tenemos que siempre valorarnos nosotros delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo que no te agrada? ¿Qué falta he cometido? ¿Qué es lo que estoy pensando, Señor? Límpiame con tu sangre y perdóname, Señor. Una limpieza espiritual diaria, para cuando partamos de esta tierra, vayamos al lugar que ya Él preparó para nosotros, para no estar embolatados, que estoy embolatado todavía con Dios. No, tenemos que estar seguros, y para estar seguros hay que buscarlo a Él y estarnos renovando diariamente, porque estamos en esta carnita que siempre quiere hacer lo que le place hacer. Bendito es el Señor. Entonces vemos que Dios un día vendrá a juzgar a todos los habitantes de esta tierra y vendrá ese juicio final para toda una humanidad. Bendito es el Señor, porque Él reina sobre las naciones. Lo leímos ahorita, y el 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos, juzgará, oh Jehová, conforme a su justicia, conforme a su integridad. Dice el 9, perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Gloria a Dios. Entonces, el caminar en integridad, pedir a Dios para juzgarnos a nosotros o a otras vidas, es necesario. Es necesario, ya que nuestro corazón tiene que estar limpio. Dice nuestra mente. Imagínense, si la mente está mala, ¿cómo puede estar el corazón? Malo también, porque Dios no se le pasa ni una, porque nos pide integridad. Nos juzgará conforme a nuestra integridad como personas, como hijos de Dios, como vidas que le servimos para dar buenos frutos, para ganar almas para Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, esta petición del salmista, donde él clama por justicia, es una oración de todo corazón para que le dé el triunfo, para que el Señor mire el mal que puede sucederle a cada uno de nosotros, porque siempre se va a levantar el uno, se va a levantar el otro, y va a haber malas conversaciones para nuestras vidas. Pero si tú eres fiel a Dios, estás haciendo las cosas bien, Él peleará por ti. Tú no tienes necesidad de ponerte los guantes a ir a reclamar, a pelear. No. Dios es fiel. Dios es bueno y nos defiende como Padre, porque Él es un Padre bueno. Entonces Dios limpiará aún nuestros ojos, nuestra alma. Él verá el mal que de pronto tenemos y nos limpiará.
Entonces hará esa separación de los justos contra los injustos para poder decir, Señor, te entrego esta carga, no es mía, ayúdame, Padre, tú eres el dueño de mi vida, santo eres, Señor. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, nuevamente lo dice. Dios está airado contra el impío todos los días. Qué tremendo, imagínense. Reconocer que Dios defiende nuestras causas, pero es a través de la vida recta. Dios es ese escudo que te va a proteger, que te va a guardar, que no te va a dejar solo ni sola, porque la confianza en Dios es creer que está permanentemente en nuestras vidas, porque cada ataque que se presente, sea del enemigo, sea de persona, Dios levantará banderas de victoria a favor de cada uno de nosotros. No te aflijas, no te acongojes por lo que estés pasando, créele al Señor, créele a tu Dios, a mi Dios, que Él saldrá victorioso y nos dará esa victoria a cada uno de nosotros para saber que ya Él se encargó de los problemas que un día llegaron a nuestras vidas, que quisieron dañarnos, afligirnos, destruirnos, pero que no prosperó. Ese escudo siempre va a estar ahí alrededor de nuestra casa, de nuestra familia. Por eso en Efesios 6:10 Él nos dice que nos pongamos el escudo de la fe. La fe es una barrera, es algo que evita que cuando el mal llegue, resbale y no entre a hacernos daño. Es tu fe, es mi fe, y solo Dios nos ayudará todos los días. No va a ser un ratico, no va a ser un momentico, todos los días, de día, de noche, aún en nuestro dormir, Dios nos va a cuidar, ya que Él tiene paciencia para hacerlo por toda la humanidad que está en esta tierra. Y algo que Dios no le agrada y se indigna es cuando hemos pecado y nos las damos de que somos inocentes. Dios no le agrada. Por eso siempre hay que abrir nuestros corazones delante de Dios para que Dios encuentre un tesoro valioso en tu vida, en mi vida, para poder decir, Señor, soy tu hijo, porque lo peor es caer, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando hemos hecho lo malo, cuando nos hemos equivocado y creemos que hicimos bien, o queremos tapar el pecado, acomodarle a Dios las cosas. A Dios no se le acomoda nada, porque Dios desacomoda todo lo malo para ponerlo en orden, porque Él vino a ordenar tu vida, mi vida, la casa, la familia, para ser reflejo de Él, testimonio de vida en esta tierra y para ser salvos. Sin esos requisitos, no se vista porque no va. No irá a las bodas del Cordero, no iremos en esas condiciones. Por eso es que hay que hacernos un lavacro, una limpieza espiritual, para que Dios nos ayude en esta tierra y podamos servirle honestamente, íntegramente. Leyendo el 12, que dice, si no se arrepienten, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y le ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esta palabra es como para uno pellizcarse, porque es la palabra de Dios. Esta no es la palabra de la hermanita Isabel, la palabra de Dios, palabra que nos va a ayudar para estar listos delante de Él, para que Dios pueda ejecutar un juicio en nuestras vidas. Pero tenemos que arrepentirnos completamente, convertirnos, dar esos frutos, y Dios nos ofrece la gracia de Él, el favor
la misericordia para poder estar representando al reino de los cielos. Entonces, el arrepentimiento nos va a ayudar mucho a perseverar en Dios. Nosotros tenemos es que buscarlo cada día, poner por obra su palabra y que cada palabra que Dios ponga en tu boca, darla, porque la palabra es espada y Dios puede también atesarnos a nosotros porque Él es Padre, es juez justo, que Él mira quién tiene o quién no tiene la razón, porque Él no hace acepción de persona y puede ser que un hijo de Dios pueda ofender a una persona que no tiene a Cristo y el que tiene la razón no es el hermano, sino la persona que agredió. Se dan tantos casos en esta tierra. Por eso no podemos darnos golpes en el pecho, que yo soy cristiano, evangélico, lavado con la sangre de Cristo. Eso es bien, eso está bien y eso es así. Pero delante de Dios, ¿cómo estamos a veces? Haciendo lo que hace la vida de la gente que no tiene a Cristo. Entonces no podemos jactarnos tampoco, vanagloriarnos, sacar el pecho. No, Señor. Limpieza de corazón, de mente, actitudes favorables para el reino de Dios. Entonces, Dios describe cómo el malvado, Dios lo juzgará. Dios, aquella vida que no se arrepiente, que sigue en delitos, en pecado, Dios se encargará de eso. Ese no es tu problema. Ese es problema de Dios en tomar esa vida y Dios sabrá. ¿Qué tal que esa persona se arrepienta? Como le pasó a Pablo, que Dios lo llamó con todos los defectos, con todo lo malo, y escuchó la voz de Dios. Por eso tampoco podemos juzgar. Nos toca orar por esas almas que no conocen a Cristo Jesús. Entonces, el corazón nace, el pecado nace muchas veces en el corazón. Y esto, si uno no le da salida, eso queda ahí haciendo daño. Tiene que quedar lo bueno siempre. El corazón limpio, transparente, porque de allí salen los malos pensamientos, lo malito que el enemigo pone, sale de allí adentro. Que esto, porque fulano sí, yo no. Nada que ver con eso. Nosotros no podemos estar mirando más allá, envidiando nada, porque no sirve, nos aleja de Dios. Nosotros tenemos que ser personas limpias de corazón, que las riquezas materiales que tiene otro no nos hagan daño, no nos afecten. Si Dios le da una bendición a cualquier vida, dale gracias a Dios, porque esa persona no va a pasar trabajo. Si le da buen uso, gloria a Dios. Si no le da buen uso, ese es el problema de él. No toques orar por esa persona, Señor, ayúdalo, que no se pierda esa alma, Padre. Porque la salvación no se compra, fue gratuita. El alma es la que tenemos que luchar para que se salve. Y leyendo el 15:16, donde dice, gloria a Dios, pozo acabado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta palabra es fuerte, hermano. El malvado cae en su propia trampa. Lo que uno siembra, eso cosechará. El pecado se devuelve contra aquella vida que fue enviada, se le devuelve a su dueño. Si la señora que es bruja, el brujo, lo que sea, te hace que de la tierra, que el no sé qué, que los rezos contrarios, no le pares bola a eso. Ora, Señor, ayúdala a salir de esa condición, porque el diablo se la quiere llevar más bien para el infierno. Eso es lo que nos toca orar por esa alma, que Dios la haga libre, porque Dios ama, Dios murió por toda la humanidad, aún por los malos, aún por los que dicen que Dios no existe. Nos toca orar.
¿Qué tal que Dios en estos tiempos empieza a tocar todo ese poco de gente que le sirve al Satanás y esa gente empieza a convertirse? Vea, eso llama multitudes al reino de Dios. A veces juzgamos, señalamos, nos toca orar para que Dios intervenga, para que Dios obre sobre esas vidas que necesitan urgentemente, porque son personas enfermas del corazón, de la mente. El que no tiene a Cristo está enfermo, está muerto espiritualmente, no tiene esperanza de nada y cree que servirle al enemigo es la solución. Pues déjame decirte que la solución es Cristo Jesús. El pecado se vuelve contra tu vida, lo malo que hayas hecho. Entonces el que cava un hueco, un pozo, caerá en el mismo pozo. Porque no, yo voy a hacer esto, a fulano le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y a un futuro te está esperando lo mismo. Aunque le hayas hecho mal a la persona, allí tienes lo que sembraste. Y todo eso será devuelto. No es necesario que esa persona que se haya agredido se levante a buscar la venganza. Para eso está Dios. Dios se encarga de eso. ¿Para qué? Para que esa alma, en ese proceso de arrepentimiento, busque de Dios, se arrepienta y no se vaya a la condenación. Entonces, eso también es necesario. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Eso está allí en la palabra. Y el 17 termina con una alabanza. Dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vemos cómo él empieza con una plegaria de sufrimiento, de dolor, de tristeza, pero termina este salmista con un agradecimiento al Dios Altísimo, una alabanza por la justicia de Dios, porque Dios hará justicia por tu causa. Vemos que la alabanza es la respuesta del justo, de la persona fiel a Dios. Si tú eres fiel, si tú eres justo, Dios hará justicia. Pero si tú no tienes estas cualidades, Dios no va a hacer nada, como le decíamos ahorita. Entonces estamos viendo cómo es necesario alabar a Dios Altísimo en medio de la prueba, en medio de lo difícil, allí alabando al Dios, esforzándonos en sacrificios de alabanza. Porque estar triste y empezar a cantarle a Dios no es fácil, pero cuando uno lo hace y se fortalece en Dios, Dios da las fuerzas para vencer. Entonces, mis amados hermanos, amigos, pastores, confiar en Dios es nuestro refugio. Vivir en integridad delante de Dios es agradable. Y cuando venga el juicio de Dios sobre la persona que ha sido injusta con nosotros, nos hará bien, porque la confianza la pusimos en Él y Él responderá. Entonces, aquel malvado quedará en manos de Dios, no en manos nuestras, porque Dios dictamina lo que tiene que hacer con nosotros. Y siempre no te olvides de alabar al Cristo maravilloso en medio del sufrimiento, en medio del dolor, porque ahí viene respuesta del Dios Altísimo. Vamos a orar por aquellas vidas que quizás están pasando procesos fuertes de pruebas, de adversidades, de enemigos aún ocultos, y que Dios hoy te va a dar la fuerza y la fortaleza. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, delante de ti pongo esas vidas, Señor, para que tú, Dios, levantes al caído, al que está sin ánimo, Dios, que está perseverando, enfermedades, pruebas físicas, problemas espirituales, Señor. Tú hoy libertas, tú hoy tomas su causa, Señor, su petición delante de ti, Dios, para que hagas lo que tengas que hacer. Si la persona ha sido justa, al justicia.
Pero si hay injusticia en esa persona, Señor, trata para que cambie, Señor, su vida, su comportamiento, su manera de pensar y que pongas un corazón diferente, Señor. Rompe esas cadenas, esas ataduras. Llévate la muerte espiritual, llévate, Señor, la enfermedad, todo obstáculo que impide, Señor, que tú obres en unas vidas que quizás se alejaron de ti. Aquellos que se acercan a ti cada día, Padre, tú, Dios mío, tocarás, libertarás y también abrazarás, Señor, el que se mantiene contigo. No nos sueltes de tu mano, Señor. Te seguimos, te servimos, Dios, porque vale la pena, Señor, seguir adelante en medio de la necesidad. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso te bendecimos, Señor. Honra y gloria para ti, Señor, porque tú escuchas la oración de un pueblo, Señor, rendido ante ti, dándote gloria, dándote honra, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos, Dios mío. Dios escucha la oración y la sabe contestar. Lo he probado y es cierto. Dios escucha la oración, Dios escuchó tu oración, mi oración, y viene respuesta del Dios Altísimo al favor de nuestras vidas. Mil bendiciones. Vamos a reportar sintonía que nunca falta. Bendecimos desde Zambrano Bolívar la vida de Nicolasa Romero y Francisco Romero, fieles oyentes de estos programas. Ellos siempre están allí pendientes y siempre me dicen que reporte sintonía porque están viendo esta programación. Tenemos a nuestra amada Doralba Ealo, también fiel oyente, Neira Núñez, Samuel García, bendiciones, Alejandra Gómez, Caterine Peñaranda. Oiga, estas personas son fieles a estos programas. Elkin José Aponte, aleluya. José Carrillo, Edgardo Álvarez, Humberto Zuluaga, el pastor Luis Evelio Guzmán, aleluya. Pastores y ministros de Dios que les sirven también. Nuestra amada Daniela Molina, el hermoso pastor de jóvenes John Junior Gámez, aleluya. Otro pastor, Víctor Hugo Pachón, Teresa Algarín, el pastor Vlad Pisote, aleluya, Jorge Luis Bolaño, pura gente metidita con Dios, Carlos Alberto Tamaño, Ramón Echeverry, Hipólito Zamorano, aleluya, Doralba Santillana, Isaura Telles, mucho personal viendo esta programación, escuchándola,